Hay un debate que ha resonado en el corazón de la cristiandad: el misterio de los hermanos de Jesús. A simple vista, las Escrituras parecen dar una respuesta clara, pero al sumergirnos en la historia, el lenguaje y la cultura de la época, descubrimos una historia mucho más rica y fascinante. Es un viaje que nos invita a ir más allá de la superficie y a contemplar una verdad más profunda. Los hermanos de Jesús. Un puzzle con pistas ocultas. La historia comienza con una pregunta que la gente de Nazaret se hace en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Murmuran con asombro: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Esta objeción ha sido durante mucho tiempo la principal razón para pensar que la Virgen María tuvo más hijos después de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia misma nos da las claves para resolver esta incógnita? Para entenderlo, debemos analizar quiénes eran estas personas y, lo más importante, quiénes eran sus madres y padres. Empecemos con el primero, Jacobo. En Marcos capítulo 3, versículo 17, se le identifica como Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano es Juan. Pero la historia no termina aquí. La madre de estos dos, en Mateo capítulo 20, versículo 20, se acerca a Jesús para pedirle que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda. Más tarde, en Mateo capítulo 27, versículos 53 al 56, esta misma mujer es identificada al pie de la cruz, junto a otra mujer llamada María, la madre de Jacobo y de José. Esto nos muestra que la madre de estos hermanos de Jesús no era la Virgen María. José. El mismo pasaje de Mateo capítulo 27, versículos 53 al 56 nos revela el nombre de su madre: María, la madre de Jacobo y de José. Nuevamente se confirma que la madre de José era otra María, una de las muchas mujeres que seguían a Jesús desde Galilea. Simón, el cananita. Cuando se menciona a Simón, el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 18, lo identifica de una manera muy particular. Simón el cananita. Esto es crucial. Jesús era nazareno de Galilea. Un cananita no compartía el mismo origen. Esta diferencia geográfica y de identidad rompe cualquier vínculo de sangre directa que pudieran tener. Judas, el último de los mencionados. En su propia carta, Judas, capítulo 1, versículo 1, se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si hubiera sido hermano de sangre de Jesús, la lógica dictaría que se presentara así, tal como hizo Jacobo en su carta: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El hecho de que se identifique como hermano de Jacobo refuerza la idea de que su parentesco era con él, no con Jesús. Un viaje lingüístico y cultural. El verdadero secreto para entender este enigma está en el idioma. La palabra griega que se traduce como hermano, adelphos, tenía una flexibilidad que no tenemos en español. En la cultura semítica de la época, influenciada por el hebreo y el arameo, esta palabra se usaba con gran amplitud para referirse a primos, sobrinos, parientes cercanos, e incluso a miembros del mismo clan o nación. El Antiguo Testamento nos da ejemplos fascinantes de esta flexibilidad. En Génesis capítulo 14, versículo 14, a Lot se le llama hermano de Abraham, aunque el mismo texto aclara que era su sobrino. De igual manera, en Génesis capítulo 29, versículo 15, Jacob es llamado hermano de Labán, quien en realidad era su tío. Esta costumbre también se extendía a primos que se casaban, como en Primera de Crónicas capítulo 23, versículos 21 al 22, donde se les refiere como hermanos. La doctrina de la virginidad perpetua. La profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, nos da la primera pista divina sobre esta verdad. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo contiene dos promesas fascinantes. La Virgen concebirá, un hecho extraordinario que mantendría su pureza física y espiritual. Antes, durante y después del parto, Osea siempre la mantuvo virgen por obra del Espíritu Santo, cumpliendo la maternidad profética. Este pasaje, ya en el Antiguo Testamento, establece las bases para la singularidad de María. Pero el argumento más conmovedor y poderoso para la virginidad perpetua de María se encuentra en el momento más dramático de la historia. Si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos vivos, la ley y la tradición judía habrían dictado que el primogénito varón se hiciera cargo de su madre viuda. Sin embargo, en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, Jesús le confía a María al apóstol Juan diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre».
Este gesto lleno de significado sería completamente innecesario si María tuviera otros hijos de sangre para cuidarla. Y recordemos que Juan, hijo de Zebedeo, tiene otra madre, como lo mencionan las Sagradas Escrituras. Además, el pasaje de Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25, que dice que José la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, ha sido motivo de debate. Sin embargo, la palabra hasta en la Biblia no siempre implica un cambio futuro. Pensemos en estos ejemplos. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 23, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo que significa que nunca los tuvo. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo que significa que su presencia es eterna. Por lo tanto, la frase de Mateo debe interpretarse de la misma manera. José la conservó virgen para siempre. Un detalle fascinante que refuerza esta verdad es que en las múltiples y documentadas apariciones marianas a lo largo de los siglos, como en Fátima, Lourdes o Guadalupe, la Virgen María nunca se ha retractado de su virginidad perpetua. Por el contrario, sus mensajes y la reverencia que le profesan los fieles confirman su pureza y su papel singular en la historia de la salvación. Vamos a ver qué nos cuentan los evangelios sobre la Sagrada Familia. Los evangelios, desde la Anunciación hasta la vida pública de Jesús, nos presentan una Sagrada Familia compuesta por 3 miembros: Jesús, María y José. Cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años, Lucas capítulo 2, versículo 41, la narrativa se centra en la angustia de sus padres, María y José, sin la mención de otros hijos que hubieran estado con ellos. La ausencia de otros hijos en este y otros relatos refuerza la idea de una relación única y singular, elegida por Dios para su Hijo. La presencia de María a lo largo de los evangelios también apoya esta idea. Aparece sola en momentos cruciales. En las bodas de Caná, Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Al pie de la cruz, Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Y en Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículo 14. Sin la compañía de otros hijos biológicos. Finalmente, el concepto de hermano en la Biblia se expande a una familia espiritual. Cuando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se habla de que Cristo se apareció a más de 500 hermanos, no se refiere a parientes de sangre, sino a una comunidad de creyentes. La Biblia nos enseña que todos los cristianos somos hermanos de Jesús a través de la fe. Por lo tanto, María es la madre de todos nosotros, una madre que nos fue dada al pie de la cruz. La doctrina de la virginidad perpetua de María no es solo un dogma, es un testamento de un amor total y una entrega sin reservas. Al aceptar a Juan, el discípulo amado, lo tomó como su hijo, recordando que él ya tenía una familia con su padre Zebedeo y su madre biológica. María extendió su maternidad a toda la humanidad. Así, ella nos invita a confiar, a decir sí al llamado de Dios, y a abrir nuestros corazones para que, al igual que el suyo, se conviertan en un refugio de fe y amor. Su vida es un faro que nos guía e intercede para que seamos colmados de los dones y frutos del Espíritu Santo, haciendo de nuestras vidas un reflejo de su propia entrega y santidad. Espero que esta exploración más detallada de los hermanos de Jesús les haya resultado informativa y haya despertado aún más su curiosidad sobre este fascinante tema. ¿Qué reflexiones les surgen ahora? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle like a este video si les gustó y suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones de ideas tan profundas como estas. Hasta la próxima. Gracias.